Hola, mi nombre es Axel. Este video es para compartirles la evolución y la historia de los partidos políticos en Argentina. Una pequeña introducción desde 1810 a 1852 y después vamos a tratar de integrar estos contenidos ya vistos, ¿no?, en segundo año o en historia del historia argentina del siglo XIX, con inicios y mediados del siglo XX. Es sobre la evolución de los partidos políticos en Argentina. Bueno, desde 1810 hasta 1852 podemos decir que tras la Revolución de Mayo se perfilaron nítidamente dos bandos bien definidos, que son por un lado los saavedristas y por el otro lado los morenistas. La diferencia fundamental que separaba residía en la concepción que tenían sobre el futuro de las Provincias Unidas. Mientras unos deseaban un gobierno de transición hasta que se solucionara el problema originado en España, otros consideraban que era momento oportuno para independizarse y constituirse en un país soberano. Dentro de este último grupo también había divisiones. Estaban aquellos que deseaban una monarquía continuadora de la española y aquellos que preferían una república. A medida que transcurría el tiempo se aceptó esta última tesis. Entonces aparecieron dos tendencias definidas para organizar el país. Por un lado estaban los partidarios de un gobierno centralizado y los partidarios de un gobierno descentralizado. Estos grupos formarían más adelante los bandos unitarios y federales. Sobre la centralización y la descentralización, el gobierno centralizado es aquel que irradia su poder político desde un centro, el cual fija las normas que deben seguir las unidades que conforman el país. La centralización es característica de un sistema político llamado centralizado o unitario. El gobierno descentralizado, por el contrario, permite que las unidades se fijen sus normas locales, aunque adecuadas a una norma general reglada por el poder llamado federal. La descentralización corresponde a un sistema llamado descentralizado federal. Este sistema es característico en la Argentina y la explicación más simple de su federalismo puede ilustrarse diciendo que la Constitución Nacional es una norma fijada para todo el país, pero existen constituciones provinciales dictadas por asambleas constituyentes provinciales que dan la total independencia de cada provincia. No obstante, no existe un solo punto de contradicción entre la constitución provincial y la nacional, porque cuando las primeras fueron dictadas con los poderes locales, se tuvieron en cuenta las normas generales de la Constitución que rige en toda la nación. Como, como balance Como balance político podemos decir que todo el periodo que va desde 1810 hasta 1852 estuvo designado por la lucha entre esos dos grupos, o sea, los federales y los unitarios, con la aparición dentro de ellos de grupos de descontento, pero que en general tuvieron poca influencia política en el destino del país. En la realidad política, los emigrados unitarios junto con los federales antirrocistas se agruparon en grupos liberales enquistados en Buenos Aires y otros federales, los federales de Urquiza, reunieron a los gobiernos provinciales.
otra vez se planteaba el enfrentamiento provincia-ciudad. En Buenos Aires es donde se producen los agrupamientos que reflejan las pasiones y los intereses de la época, como el 30 de marzo de 1856 se realizaron las elecciones de renovación legislativas. Para afrontarlas se estructuraron el Partido Federal Reformista y el Partido Liberal. El Partido Federal Reformista, el partido está formado por viejos federales partidarios de la Unión Nacional y proclama la necesidad de superar la división entre federales y unitarios. Su jefe es el doctor Nicolás Antonio Calvo y sus figuras descollantes son Guido Hispano, Miguel Navarro Viola, entre otros. Sus rivales le asignan el nombre de chupandinos o partido chupandino, o si se prefiere en lenguaje popular, borrachines. La lucha electoral entre estos dos bandos era cruel. No se ahorraban los mayores insultos y los periódicos de un bando publicaban como normal los chismes sobre la vida privada de sus enemigos. Otro partido, el Partido Liberal, también estaba formado por distinguidos ciudadanos, pero no por ello los insultos eran más diplomáticos. El Partido Liberal ortodoxo estaba formado por hombres de la categoría de Valentín Alsina, de Dalmacio Vélez Sarsfield, Felipe Lavallol, Estanislao del Campo, Bartolomé Mitre, Emilio Mitre, Luis Drago, entre muchos otros. Los liberales tenían el mote de pandilleros o de partido pandillero. Sin embargo, todos los trámites relacionados con la federalización se provocaron una división rotunda en el Partido Liberal entre los que preferían la autonomía de Buenos Aires y quienes formaron el Partido Autonomista, y los que defendían la federalización, quienes constituyeron el Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista en 1862 el Congreso sancionó un proyecto de Mitre que declaraba federalizado el territorio de la ciudad de Buenos Aires como capital de la nación. En septiembre de este mismo año, la legislatura provincial rechazó el proyecto de ceder la ciudad de Buenos Aires por coincidir que era la capital del Estado y no de la Confederación. Esta posición distinta entre los miembros del Partido Liberal determinó que se dividieran, agrupándose los partidos alrededor de Mitre y sus opositores alrededor de Adolfo Alsina. Los partidarios de Mitre, que formaron el Partido Nacionalista, también fueron designados o conocidos como los cocidos, ya que se decía que Urquiza los había cocido en sus calderas y que Pavón, en lugar de mostrar la fuerza de Mitre, mostraba su blandura. Por eso a los mitristas se les designaba tanto nacionalistas como cocidos. El Partido Autonomista. Los defensores de la autonomía de Buenos Aires se reunieron alrededor de Adolfo Alsina, hijo de Valentín Alsina, constituyendo el Partido Autonomista, también llamados
alcinistas o crudos porque se oponían a los cocidos. En general, los federales, tras la muerte de Urquiza y luego de transitar por el Partido Blanco o el Colorado, terminaron incorporándose al Partido Nacional. El Partido Nacional, Nicolás de Avellaneda, ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública de Sarmiento, tuvo la habilidad de reunir en un partido, el Partido Nacional, a todos los grupos provincianos contrarios al predominio de los porteños, en el cual también se incorporaron los federales que tras la muerte de Urquiza quedaron sin su jefe visible. Por supuesto, su objetivo era la presentación de su candidatura como sucesor de Sarmiento. Sarmiento terminó su mandato en 1874, de manera que los partidos políticos se prepararon para la sucesión presidencial. Nacionalistas o mitristas reclamaron la candidatura de su jefe, el general Bartolomé Mitre, y los nacionalistas, el Partido Nacionalista de Nicolás Avellaneda. Los autonomistas, sin preocupación sin preocuparse demasiado por el hecho de que Alsina era vicepresidente y en consecuencia por el artículo 77 de la Constitución no podía ser candidato, igualmente lo proclamaron. Pero antes de las elecciones presidenciales se realizaron el 1 de febrero de 1874 elecciones de diputados nacionales que demostraron el gran arraigo que tenía el Partido Nacional de Avellaneda. Adolfo Alsina, quien era un político hábil, comprendió que el autonomismo corría riesgo de perder las elecciones. Entonces, de común acuerdo, alcinistas y avellanedistas constituyeron un gran partido nacional, Partido Autonomista Nacional, o el PAM. El Partido Autonomista Nacional de Avellaneda y el Partido Autonomista de Alsina se fusionaron el 15 de marzo de 1874 para constituir el Partido Autonomista Nacional, con el propósito de lanzar la candidatura de Nicolás Avellaneda para el próximo periodo presidencial. Como vicepresidente se propugnó la candidatura de Mariano Acosta, gobernador de la provincia de Buenos Aires y amigo de Adolfo Alsina. Los autonomistas nacionales tendrían gran influencia en el próximo decenio y serían los continuos adversarios de Mitre. A comienzos de 1889 la situación era tan grave que los grupos opositores iniciaron consultas entre sí, y el 1 de septiembre de 1889 la juventud se constituyó en un movimiento y se reunió en el Jardín Florida, entre Córdoba y Paraguay. Aquel día y en aquel lugar, en un horario inusitado para asambleas, la citación era para las 13 horas. Se constituyó la Unión Cívica de la Juventud. La Unión Cívica de la Juventud
sustentaba fundamentalmente dos principios: el sufragio libre y las elecciones honestas. Sus principales dirigentes eran Francisco Barroetabaña, Emilio Mitre, Manuel Montes de Oca y otros. Poco después de la reunión en el Jardín Florida, el 1 de abril de 1890, a las 13 horas, la Unión Cívica de la Juventud se reunió alrededor de dirigentes políticos experimentados y se convirtió en un partido, la Unión Cívica. La Unión Cívica, ¿no?, que nació de la Unión Cívica de la Juventud y estaba presidida por Leandro N. Alem, un hombre de origen federal y autonomista, pero imbuido en las ideas democráticas que desde los inicios de su vida política habían defendido el sufragio libre. La Unión Cívica era el resultado de un gran movimiento de oposición formado por los grupos católicos de Estrada y Goyena. Los autonomistas que habían formado el grupo Republicanos, los jóvenes mitristas y algunos de los autonomistas que luego de apoyar a Roca se habían separado de él. El primero se habían reunido en un banquete en el Café Marcos y luego en el Café Florida. En ese acto habían leído una declaración de principios democráticos que luego fueron adoptados por los partidos de la oposición. Más allá de todos los enunciados, los cívicos deseaban que los partidos tradicionales dejaran de ser clubes donde se repartían candidaturas y los cargos del Estado entre los miembros de pocas familias. En una reunión realizada el 29 de julio de 1891, la Unión Cívica separó a los convencionales y delegados que querían apoyar a Mitre mediante un acuerdo con el Partido Nacionalista. De la mayoría de los cuales había constituido la Unión Cívica Nacional, el grupo de la Unión Cívica antiacuerdista, publicó un manifiesto el 2 de julio, donde fijó su posición intransigente, y hacia finales de julio se constituyó en Unión Cívica Principista, que luego fue bautizada o rebautizada como Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Nacional, el 27 de junio de 1891, se funda la Unión Cívica con la separación de los militantes que eran favorables a un acuerdo entre la Unión Cívica y el Partido Autonomista Nacional, el PAN. Designan presidente al doctor Bonifacio Lastra. Mientras tanto, otro grupo antiacuerdista formara la Unión Cívica Radical. El 15 de octubre de 1891, la Unión Cívica Nacional se reúne en convención y reemplaza a Bernardo de Irigoyen, quien renuncia por el doctor José Evaristo Uriburu, en el cual por otra parte ya había sido propuesto por la Unión Cívica y el Partido Autonomista cuando llegaron a un acuerdo, el cual había provocado la separación de la Unión Cívica Nacional. La Unión Cívica Radical estaba formada por los cívicos antiacuerdistas acaudillados por Leandro Alem,
Lo acompañaban, entre otros, Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear, Bernardo de Irigoyen y Lisandro de la Torre. El 15 de agosto de 1891, la Unión Cívica Radical proclama su fórmula presidencial Bernardo Irigoyen, Juan M. Garro, la cual fue derrotada en las elecciones del 19 de abril de 1892. Pero esta derrota no desanimó a los radicales. Comprendieron que para presentar una nueva propuesta electoral necesitaban organizarse, y el 17 de noviembre de 1892 la convención citada al efecto anunció la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical. El 1 de julio de 1896 se suicida Leandro N. Alem dentro de una coupé en el trayecto de su casa al Club del Progreso. Su muerte provoca una crisis dentro de la Unión Cívica Radical. Alem fue quien estableció las bases del radicalismo, el carácter ético de la política y el concepto de federalismo ligado a la soberanía institucional del país. Estos conceptos no fueron comprendidos por todos sus partidarios, ni los entonces ni los que le siguieron. Por ello, poco a poco, su muerte, el 30 de septiembre de 1897, su partido se disolvió. Un grupo que sigue a Bernardo de Irigoyen, otro grupo que sigue a Hipólito Yrigoyen. El concepto de división era simple, pero es el que diferenció fundamentalmente al radicalismo de los demás partidos de su época. Bernardo de Irigoyen era partidario de la Unión Cívica Radical, se presentara a comicios y siguiera actuando, apoyando a otras fuerzas de la oposición. Hipólito de Yrigoyen, por el contrario a Bernardo de Irigoyen, era intransigente. Consideraba que mientras que no hubiera elecciones en las cuales se garantizara el voto, el partido debía abstenerse de participar en ningún acto eleccionario. Para él era más importante el concepto de democracia que la asunción del poder. Cuando el partido se dividió el 30 de septiembre de 1897, la mayor parte de los afiliados siguen a Hipólito Yrigoyen, quien decreta la abstención en toda contienda electoral hasta las elecciones libres estén garantizadas. Esa actitud se mantendría hasta 1912, año en que el partido acepta las garantías que el proceso eleccionario se realizara sin ninguna presión. El 22 de marzo de 1914, el radicalismo se presentó a elecciones provinciales y el 2 de abril de 1919 a las presidenciales, con la fórmula Hipólito Yrigoyen, Pelagio Beluna. Esta fue proclamada triunfante e inició su mandato el 12 de octubre de 1816.
Y bueno, este fue proclamado triunfante en octubre de 1816 y terminó de sus 6 años de mandato hasta el 12 de octubre de 1922. Su gobierno se caracterizó por la posición institucional de los grupos conservadores, una desinteligencia con las Fuerzas Armadas, que no tuvo mayores consecuencias en este periodo, pero tuvo importancia en la segunda presidencia de Irigoyen, y sobre todo por el gran fantasma de la Gran Guerra Mundial, que condicionó los actos y el pensamiento del gobierno radical. La lucha contra los gobernantes desplazados por el radicalismo llevaba más tiempo a Irigoyen que la reorganización del país. Por eso, próximo a la finalización del mandato, resolvió apoyar a Marcelo Torcuato de Alvear, del Grupo Azul. Pensaba, y fue correcto, que Alvear sería más aceptado por los grupos tradicionales y tendría más tiempo para decidir al ordenamiento administrativo y social que Irigoyen había iniciado. Por eso, la Convención Nacional del partido proclama la fórmula Marcelo T. Alvear con Elpidio González para el periodo presidencial que va del 1922-1928. Durante el periodo de Alvear se producen algunas de un reordenamiento en el radicalismo con la formación de la Unión Cívica Antipersonalista, una separación de importancia en el socialismo, con la formación del Partido Socialista Independiente y la aparición de un movimiento político cristiano que se iniciara tímidamente, pero que, como veremos, tomará gran impulso luego de 1955. Luego del gobierno radical de Alvear, Irigoyen fue reelegido presidente en 1928, pero el 6 de septiembre de 1930 lo derrocó una revolución encabezada por José Félix Uriburu. Desde 1930 hasta el 43 hubo gobiernos conservadores apoyados por Agustín P. Justo, Roberto de Mertís, Ramiro S. Castillo. El doctor Castillo fue depuesto el 4 de junio de 1943 y gobernaron sucesivamente los generales Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Adelmiro J. Farrell. Durante este último gobierno, Perón, que era vicepresidente, fue destituido por un grupo de las Fuerzas Armadas y se produjo un movimiento obrero en su apoyo el 17 de octubre. Después del 17 de octubre, las próximas elecciones, Perón decidió apoyarse en un partido político bien organizado. Por supuesto, eligió a la Unión Cívica Radical e inició conversaciones con Amadeo Sabatini, uno de los hombres más prestigiosos del momento. Pero pronto
comprendió que los partidos tradicionales estaban demasiado aferrados a sus principios para aceptar una evolución como él proponía. Entonces adoptó una política más realista, ofreciendo cargos en el gobierno de Farrell a dirigentes de segundo nivel del radicalismo, pensando atraer hacia la revolución una parte de las estructuras radicales. Ya había tenido una experiencia favorable con algunos dirigentes conservadores que habían formado el Partido Independiente, el cual apoyaba la revolución del 4 de junio. El Partido Independiente, un grupo de dirigentes conservadores que se sentían desubicados en su partido, amigos, la mayor parte de ellos, del general Filomeno Velasco, jefe de la policía, resolvieron hacia fines de 1943 formar un partido que apoyara la revolución. Si bien estos dirigentes eran pocos y en ningún momento constituyeron una gran fuerza de apoyo, sirvieron para que los dirigentes de otros partidos tímidos buscaran un nuevo camino donde desarrollar sus principios o sus ambiciones. Así se acercaron al partido Héctor J. Cámpora, Edmundo Sustaita Sever, Alberto Tesaire, Luis Vizca, etc. Cuando Perón, dentro de la revolución, se perfiló como productor de un movimiento, sobre todo después del 17 de octubre, el Partido Independiente se incorporó al mismo. Y cuando, luego del momento, se disolvió, integrando el Partido Único de la Revolución y luego el Partido Peronista. También un grupo de dirigentes radicales de segundo nivel formó un grupo de apoyo a la revolución. Fue la Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Desde el comienzo de la revolución del 43, un grupo de militares consideró que el verdadero poder no había sido tomado, porque había aprendido que sin apoyo de masas, las revoluciones militares se convierten en un campo de luchas internas. Perón, el más político entre ellos, comprendió que debía utilizar los grupos organizados que lo apoyaban para conquistar el verdadero poder de la revolución. Cuando fracasaron sus tentativas de atraer a los radicales del partido tradicional, pensó que como en la revolución del 30, era factible atraer a los radicales con tendencia nacionalista y formar con ellos, como lo hizo, un partido que lo sustituyera en sus ambiciones, que lo sustentara en sus ambiciones presidenciales. Para ello hizo designar en cargos importantes del gobierno de la revolución a dirigentes como Eduardo Colom, quien también recibió apoyo económico para su diario La Época. Quijano, Juan Cook, Diego Luis Molinari,
etc. Este grupo todavía no existía un movimiento peronista bien organizado. A fines del 45 se constituyó un partido político, la Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Una vez que Perón alcanzó la presidencia en 1947, la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, junto con otros partidos y grupos de la misma tendencia, formaron el Partido Único de la Revolución y luego el Partido Peronista. Si bien los grupos políticos que apoyaban a la Revolución de Junio son anteriores al 17 de octubre, también lo son los grupos sindicales, pero estos últimos estaban limitados a sus funciones específicas, sin ambiciones políticas. Estas se despertaron entre los dirigentes obreros luego del 17 de octubre, y más que todo porque descubrieron que con un poder político podrían mantener las conquistas sociales logradas. Y los dirigentes sindicales, la mayoría formados en el idealismo socialista u anarquista, descubrieron que con un pequeño esfuerzo y con pequeñas claudicaciones podrían lograr un nivel social superior dedicándose a la política. Esos dirigentes, con una confusa posición gremial y la política, pero también con mucha esperanza en una Argentina mejor, fundaron el Partido Laborista. El Partido Laborista fue creado luego del 17 de octubre del 45 por dirigentes obreros como Cipriano Reyes, quienes comprendieron la necesidad de capitalizar el poder de convocatoria de los sindicatos, organizándolos en un partido político. A fines de 1945 se dejó constituido el Partido Laborista, pensando que el Partido Socialista había dejado de representar los intereses de la clase obrera. El primer presidente del partido fue Luis F. Gay, del gremio telefónico. Los partidos políticos que se habían creado a la sombra o motivados por Perón se unieron el 21 de noviembre de 1946 y constituyeron un partido único de la revolución, el cual se convirtió en partido peronista el 15 de enero de 1946. El 4 de noviembre convocó elecciones para pocos meses después, el 24 de febrero de 1946. Por supuesto, Perón fue candidato a presidente por el Partido Laborista, del cual era afiliado número 1, y Jacinto Hortensio Quijano, de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, resultó elegido candidato a vicepresidente para enfrentar a la oposición bajo el nombre de Unión Democrática, que eligieron la fórmula José P. Tamborini, Enrique M. Mosca. La Unión Democrática fue una coalición de la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Comunista, que unidos habían resultado aprobar la fórmula elegida por los radicales.
Es de notar que los dos candidatos pertenecieron a la corriente interna unionista, que junto con la intransigencia actuaban dentro del partido. El escrutinio favoreció a la fórmula Perón-Quijano, quienes obtuvieron 304 electores a su favor, y los grupos peronistas ganaron en 11 provincias, perdiendo solamente en Corrientes. Juan Domingo Perón asumió la presidencia de la República el 4 de junio del 46. Una vez terminó con la organización de su gobierno, Perón se preocupó fundamentalmente de organizar un partido político con los grupos que lo habían apoyado. El 21 de noviembre de 1946 se lanza la primera declaración de existencia de un partido peronista que había tomado este nombre sin autorización de Juan Domingo Perón, pero ante la presión de sus simpatizantes. El presidente autorizó esa denominación el 15 de marzo de 1947. El Partido Peronista, que por supuesto estaba inspirado en la doctrina de Juan Domingo Perón, era el resultado de la organización del movimiento de la Revolución Nacional en una unidad espiritual y doctrinaria, en cuyo seno no serán admitidos posiciones de facciones o banderías atentatarias de esta unidad. Tenía un jefe supremo, Perón, aunque teóricamente lo sería cualquier afiliado que llegara a la primera magistratura de la República. Las autoridades nacionales del partido eran el Consejo General, el Consejo Superior, el Tribunal de Disciplina, el Buró de Difusión Partidaria. La acción política se realizaba en comités denominados unidades básicas, de dos tipos, gremiales y comunes. Posteriormente el partido se dividió en tres ramas: Partido Peronista Masculino, Partido Peronista Femenino y Confederación General del Trabajo. En la reestructuración del gobierno y del Estado, Perón rápidamente hizo aprobar la ley que confería a la mujer los mismos derechos que el hombre, ley que fue sancionada por el Senado el 9 de diciembre de 1947. Luego llamó a una convención constituyente para el 5 de diciembre de 1948, en la cual el 11 de marzo de 1949 dictó una nueva constitución a la cual llamarían justicialista. Las características fundamentales de esta constitución es que fijó nuevos cupos y sistemas para la elección de legisladores, se estableció la elección directa de presidente y vicepresidente, quienes podían ser reelegidos una vez terminado su mandato, y se incluyeron los derechos del trabajador, de la ancianidad y del niño. En las elecciones del 11 de noviembre de 1951, la primera en la cual votaron las mujeres, resultó elegido por una gran mayoría la fórmula Perón-Quijano
para el periodo 1952-1958. El 26 de julio de 1952, los peronistas sufren una gran pérdida con la muerte de la esposa del presidente de la Nación, la señora María Eva Duarte Perón. Indudablemente quien fue un gran apoyo para el éxito de Perón. Se dispusieron honores nacionales en el Congreso de la Nación, la proclamó jefa espiritual de la Nación, se le otorgó post-mortem el collar de San Martín, se dispuso levantarle un monumento e inclusive algunos grupos solicitaron su canonización. El 16 de junio de 1955 se sublevó una parte de la Marina, la cual bombardeó algunos objetivos en Buenos Aires, siendo vencida luego de una ardua lucha por fuerzas leales al gobierno. Una noche se produjeron manifestaciones que atacaron, saquearon e incendiaron la curia metropolitana, conventos e iglesia. No obstante, a pesar de las negociaciones de Perón buscando apoyo para su gobierno, el 16 de septiembre de 1955 estalló una revolución en Córdoba, comandada por el general Eduardo Leonardi, quien contó con el apoyo de la Marina bajo el mando del contraalmirante Isaac Rojas. El 19 de septiembre de 1955, Perón abandona el gobierno y fue el 20 de dicho mes. Se refugió en la Cañonera paraguaya. Había concluido su gobierno. Leonardi asumió la presidencia previsional de la Nación y declaró a Córdoba sede transitoria del gobierno. Sin embargo, la salud precaria de Leonardi y la falta de apoyo de los grupos militares determinó que fuera reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu como presidente previsional y continuará como vicepresidente provisional el contraalmirante Isaac Rojas. El 6 de julio de 1956 se inició que se realizaran elecciones presidenciales en el último trimestre de 1957. Este anuncio puso en guardia a los partidos políticos. Así aparecieron nuevos partidos, como el Partido Cívico Independiente, Partido Conservador Popular y otros, UCR del Pueblo y UCR Intransigente. Luego de la caída de Perón, el gobierno provisorio de la Revolución Libertadora inició una intensa campaña contra los funcionarios y protegidos del peronismo. El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical recomienda una política moderada contra los vencidos. Su objetivo era atraer la simpatía de estos con una política social que no les hiciera añorar los viejos tiempos. Por ello es que la Unión Cívica Radical organiza un secretariado sindical y una comisión intersindical, además de erigirse en defensoría o en defensora de los dirigentes gremiales detenidos. Lamentablemente los radicales están al borde de la pelea.
Los peronistas se han lanzado a una campaña de sabotaje y aún de conspiraciones que obliga al gobierno provincial a una política dura. Por otra parte, dentro de la sociedad argentina, en todas las clases sociales, pero sobre todo en la que detenta el poder, existe un ciego espíritu de revancha que llega a la intolerancia. Las medidas que toman las autoridades hace pensar a los trabajadores que muchas de las conquistas que han recibido o logrado del gobierno peronista serán destruidas. El grupo intransigente que defendía el programa de Avellaneda comprende el peligro de una política de revancha. Desea restablecer una diferencia neta entre su posición y la de otros movimientos dentro del partido, tras la caída de Perón. El radicalismo, quizás el único partido político que había quedado organizado, estaba dividido en tres grupos: Movimiento Intransigencia y Renovación, MIR; Movimiento de Intransigencia Nacional, MIN; y el unionismo. El radicalismo, que había sido disuelto por la